El médico lo dijo con esa voz fría que usan cuando ya no queda esperanza. Nunca volverá a caminar. Pero el niño mendigo que seguía a Adrián desde hacía 3 días, susurró algo muy distinto cuando por fin se atrevió a acercarse. Su hija no está enferma, señor. Alguien le robó sus pasos. Bienvenidos a Historias. Antes de comenzar, por favor denle like y suscríbanse para que podamos seguir compartiendo historias que tocan el corazón. El sol comenzaba a esconderse detrás de los rascacielos, pintando el cielo de tonos anaranjados y morados. Adrián Cortés empujaba con movimientos mecánicos la silla de ruedas de su hija Valeria por el sendero del parque. El crujido de las ruedas sobre el pavimento marcaba un ritmo monótono, igual que todas las tardes desde el accidente. Valeria, con sus 8 años a cuestas, mantenía la mirada perdida en el horizonte. Sus pequeñas manos yacían inmóviles sobre el regazo, sobre la manta azul que siempre la acompañaba. El viento jugueteaba con sus rizos castaños, pero ella parecía no notarlo. ¿Quieres que demos la vuelta?, preguntó Adrián sin verdadero interés. Sabía la respuesta. Valeria apenas hablaba desde que los médicos pronunciaron aquellas palabras definitivas: daño medular completo. Nunca volverá a caminar. Antes de que Valeria pudiera responder, una sombra se interpuso en su camino. Adrián frenó bruscamente la silla, irritado. Señor, su hija puede levantarse. La voz era suave pero firme, inesperadamente clara para provenir de aquel niño harapiento que los miraba con ojos serenos. El pequeño no podía tener más de 9 o 10 años. Su piel morena estaba marcada por el sol, sus ropas demasiado grandes para su cuerpo delgado. Pero lo que más llamó la atención de Adrián fueron sus ojos, oscuros como la noche, pero brillantes como si contuvieran estrellas. A su lado, una anciana de cabello blanco como la nieve permanecía en silencio. Llevaba un rebozo colorido que parecía cobijar no solo su cuerpo, sino también algo que Adrián no podía definir. ¿Y tú quién eres para decir eso?, espetó Adrián, sintiendo cómo la frustración de meses brotaba en su voz. El niño no se inmutó. Mi abuela, dijo simplemente, señalando a la mujer a su lado. Ella me ayudó cuando nadie más pudo. Valeria, que había permanecido ajena a la conversación, giró lentamente la cabeza hacia la anciana. Algo en su rostro arrugado, en la forma en que sus ojos brillaban con una luz propia, hizo que la niña enderezara ligeramente la espalda. La abuela extendió una mano callosa hacia Valeria, pero no para tocarla, sino como ofrenda. El cuerpo escucha cuando el alma habla, pequeña, murmuró con una voz que parecía venir de muy lejos. Adrián estaba a punto de protestar, de apartar a esos intrusos de su hija, cuando algo inesperado sucedió. Valeria, que no había mostrado interés por nada en meses, alzó su propia mano y, con un movimiento titubeante, rozó los dedos de la anciana. En ese instante, una ráfaga de viento cálido rodeó al pequeño grupo, haciendo bailar las hojas a su alrededor. Adrián sintió un escalofrío que no provenía del frío. Mañana al atardecer, dijo la anciana mientras se alejaba, el niño de la mano. Cuando el sol besa el horizonte, es cuando las posibilidades son más grandes. Valeria siguió con la mirada a la extraña pareja hasta que desaparecieron entre los árboles. Por primera vez en mucho tiempo, Adrián vio algo en los ojos de su hija que había creído perdido para siempre: esperanza. La choza de Doña Rosario emergía entre los últimos árboles del parque como un secreto bien guardado. Las paredes de adobe, agrietadas por el tiempo, parecían respirar con el viento. Adrián dudó en el umbral, sintiendo el peso de lo absurdo que era estar allí, siguiendo a un niño mendigo y a una anciana que hablaba en enigmas. Pero la mano de Valeria apretando la suya lo impulsó a entrar. El interior olía a tierra húmeda, a hierbas secas colgadas del techo que susurraban con cada corriente de aire. Velas parpadeantes proyectaban sombras danzantes sobre las paredes, donde decenas de retablos y amuletos colgaban como testigos silenciosos de 1000 historias. En el centro, un fogón bajo mantenía caliente una olla de barro que desprendía un aroma a canela y algo más, algo que Adrián no pudo identificar pero que le recordó a su infancia. Doña Rosario se movía con una gracia sorprendente para su edad. Sus manos, surcadas por incontables líneas como mapas de vidas pasadas,
Preparaban algo en un mortero de piedra mientras murmuraba palabras en una lengua que sonaba a riachuelo sobre piedras. Daniel, el niño, se sentó en un rincón y comenzó a tocar una melodía sencilla en su flauta de barro, el sonido tan claro como el agua de manantial. «Siéntala aquí», indicó la anciana señalando un petate junto al fuego. Adrián quiso protestar, pero Valeria ya extendía los brazos hacia el lugar indicado. Con movimientos cuidadosos, la bajó de la silla y la acomodó sobre las esteras tejidas. Doña Rosario se arrodilló frente a Valeria y tomó sus pequeñas manos entre las suyas. «Dime, estrella fugaz», susurró, «¿qué sueñas cuando la luna está alta?». Valeria bajó la mirada, sus dedos jugueteando nerviosos con el borde de su falda. «Antes soñaba que corría», confesó en un hilo de voz. Ahora solo sueño con el silencio». La anciana asintió como si esa respuesta contuviera universos enteros. Con movimientos rituales, untó un ungüento tibio en las piernas inertes de Valeria. La sustancia olía a menta salvaje y a bosque después de la lluvia. Adrián contuvo el aliento cuando vio a su hija estremecerse. «¿Sientes algo, mi cielo?», preguntó, incapaz de ocultar el temblor en su voz. Valeria parpadeó rápidamente. Como hormigas caminando bajo mi piel», murmuró. «Pero no duele». Doña Rosario sonrió, sus ojos brillando como carbones encendidos. «El cuerpo tiene su propio lenguaje, niña. Hoy solo le estamos recordando cómo hablarlo». Tomó un puñado de hojas secas y las arrojó al fuego, donde crepitaban liberando un humo azulado que envolvía a Valeria en espirales perfumadas. Daniel cambió la melodía de su flauta, ahora más alegre, como el canto de los pájaros al amanecer. La anciana comenzó a cantar, una tonada simple que hablaba de ríos que nunca dejan de fluir y de árboles que se niegan a caer. Adrián sintió algo extraño en el pecho, como si una mano cálida estuviera desatando nudos que llevaba años apretando. «Mañana», anunció Doña Rosario cuando la última nota de la canción se disolvió en el aire, «cuando el primer rayo de sol entre por esa ventana, probaremos otra cosa». Señaló hacia una pequeña abertura circular en la pared este, por donde se filtraban los últimos destellos del atardecer. Valeria asintió, sus ojos más vivos de lo que Adrián los había visto en años. Mientras la cargaba de vuelta a la silla de ruedas, notó que sus piernas ya no yacían completamente inertes, sino que mostraban un leve, muy leve temblor, como hojas movidas por una brisa casi imperceptible. El alba apenas despuntaba cuando Adrián abrió los ojos, encontrándose con el techo de la choza iluminado por los primeros rayos del sol que se filtraban entre las rendijas. Había pasado la noche en vela, alternando entre observar los sutiles movimientos de Valeria al dormir y contemplar las sombras que bailaban en las paredes. Su mente, siempre tan pragmática, se resistía a creer lo que sus ojos habían visto el día anterior, pero su corazón, ese órgano al que había ignorado por tanto tiempo, palpitaba con una esperanza que ya creía perdida. Valeria se movió bajo su manta, sus largas pestañas temblaron y poco a poco abrió los ojos. «Papi», murmuró con una voz cargada de sueño, «hoy soñé que corría por el campo detrás de mariposas azules». Adrián sintió un nudo en la garganta. Durante meses, los sueños de su hija habían sido silenciosos, oscuros. Esta pequeña frase era como un rayo de luz en su oscuridad. Doña Rosario entró en ese momento, llevando consigo no solo el cuenco de madera tallada que Adrián ya reconocía, sino también un ramo fresco de hierbas que desprendían un aroma vigorizante a menta y romero silvestre. Detrás de ella, Daniel cargaba una cesta con frutas frescas y flores del campo. El niño lucía diferente esta mañana, más despierto, más presente, como si supiera que este día sería distinto a todos los anteriores. «El sol nos concede su primer beso», anunció la anciana mientras colocaba las hierbas sobre una piedra plana cerca del fuego. «Y con él, la tierra exhala sus secretos más profundos». Sus manos, esas manos que parecían esculpidas por el tiempo mismo, comenzaron a machacar las plantas con movimientos rítmicos, liberando esencias que hacían cosquillas en la nariz de Valeria. Adrián observó fascinado cómo Daniel se acercaba a Valeria con una flor amarilla. «Es de la colina donde nace el viento», le dijo al colocarla detrás de su oreja. «Te ayudará a escuchar lo que tu cuerpo quiere decirte». Valeria sonrió,
y en ese instante, Adrián comprendió que estaba presenciando algo que trascendía toda lógica médica, toda explicación científica. La anciana se arrodilló frente a Valeria con el ungüento preparado. «Hoy no solo vamos a escuchar», murmuró mientras aplicaba la sustancia tibia en sus piernas, «hoy vamos a responder». Sus dedos trazaron líneas desde los tobillos hasta las rodillas, siguiendo caminos invisibles que solo ella parecía conocer. Valeria contuvo el aliento cuando una oleada de sensaciones recorrió sus extremidades. «Papi», exclamó con los ojos como platos, «es como si miles de burbujas estuvieran explotando bajo mi piel». Adrián cayó de rodillas junto a su hija, sus propias manos temblando al tocar las suyas. Doña Rosario asintió con satisfacción mientras continuaba su trabajo, cada movimiento calculado, cada presión exacta. Daniel tomó su flauta y comenzó a tocar una melodía que imitaba el canto de los pájaros al amanecer. La música parecía tejer una red de sonido alrededor de Valeria, quien comenzó a balancearse levemente al compás. Adrián notó con asombro cómo los dedos de sus pies se movían al ritmo, flexionándose y extendiéndose como si saludaran a la mañana. Entonces llegó el momento. Doña Rosario tomó las manos de Valeria y la miró directamente a los ojos. «El miedo es solo un recuerdo, pequeña. Hoy escribes uno nuevo». Con movimientos deliberados, la anciana colocó las manos de Valeria sobre los brazos de la silla. «Cuando el viento cante por tercera vez, levántate y camina hacia tu padre». El silencio que siguió fue tan denso que Adrián podía escuchar el latido de su propio corazón. El sol había ascendido lo suficiente para que un rayo de luz dorada iluminara exactamente el lugar donde Valeria estaba sentada. Afuera, las hojas de los árboles susurraban. Un primer soplo de viento hizo sonar los caracoles colgantes. 1. Valeria apretó los puños. Un segundo susurro movió las hierbas secas junto a la puerta. 2. Adrián contuvo la respiración. Entonces llegó el tercer viento, más fuerte, llevando consigo el aroma a tierra mojada y flores silvestres. En ese instante preciso, Valeria se impulsó hacia adelante. Adrián vio cómo sus músculos, atrofiados por años de inactividad, se tensaban bajo el esfuerzo. Vio el sudor perlándose en su frente. Vio el destello de determinación en sus ojos. Y entonces, como el milagro más hermoso que pudiera imaginar, vio a su hija ponerse de pie. No fue fácil. No fue elegante. Sus piernas temblaban como juncos al viento, sus brazos se movían como aspas de molino buscando equilibrio. Pero estaba de pie. Doña Rosario no la tocaba, solo murmuraba palabras de aliento. Daniel mantenía la melodía, ahora más suave, como una corriente que empujara suavemente a Valeria hacia adelante. «Papi», jadeó Valeria, y dio un paso. Luego otro. Adrián no podía contener las lágrimas que caían libremente por su rostro. Cada movimiento de su hija era una victoria, cada temblor una prueba de su coraje. Cuando finalmente cayó en sus brazos después de esos 3 pasos infinitos, Adrián sintió que el universo entero se recomponía a su alrededor. La flauta de Daniel se elevó en un crescendo alegre, mezclándose con el llanto de Adrián y las risas entrecortadas de Valeria. Doña Rosario permanecía en silencio, pero sus ojos brillaban con una luz especial. «Esto es solo el principio, pequeña estrella», le dijo a Valeria mientras le acariciaba el cabello. «El cuerpo recuerda lentamente, pero el alma nunca olvida». Valeria, aún jadeando por el esfuerzo, extendió sus manos hacia su padre. «Papi, puedo sentir», repetía una y otra vez, apretando sus dedos con una fuerza que Adrián no creía posible. «Puedo sentir tu calor, puedo sentir el suelo bajo mis pies, puedo sentir todo». Afuera, el mundo continuaba su curso indiferente. Los pájaros seguían cantando, el viento seguía meciendo las hojas, el sol seguía su camino inexorable hacia el cenit. Pero dentro de esa humilde choza, algo profundo e irrevocable había cambiado. Adrián abrazó a su hija con la fuerza de un hombre que acaba de recibir el mayor de los regalos, mientras la melodía de la flauta de Daniel se fundía con el susurro del viento, creando una sinfonía perfecta para ese momento de milagro cotidiano. El silencio se extendió como un manto sagrado sobre la choza, solo roto por el crepitar del fuego y la respiración entrecortada de Valeria,
que seguía aferrada a su padre como si temiera que el milagro pudiera desvanecerse. Adrián notaba el temblor en el cuerpo de su hija, no solo por el esfuerzo físico, sino por la tormenta de emociones que debía estar atravesando. Sus propias manos no eran más estables, y cuando alzó la vista hacia doña Rosario, las palabras que buscaba se atascaron en su garganta. La anciana, comprendiendo su turbación, se limitó a sonreír mientras recogía con cuidado los utensilios utilizados durante la ceremonia. Sus movimientos eran pausados, ritualísticos, como si cada gesto tuviera un significado más profundo que Adrián no alcanzaba a comprender. Daniel, sentado junto a la puerta, observaba la escena mientras sus dedos acariciaban distraídamente la flauta que yacía sobre sus rodillas. Tengo que compensarles, logró articular Adrián por fin, sacudiendo la cabeza como para despejar la niebla de asombro que lo envolvía. Su mano buscó instintivamente la billetera en el bolsillo interior de la chaqueta. Dinero, una casa, educación para el niño, lo que necesiten. Doña Rosario se acercó a Adrián y colocó una mano áspera pero cálida sobre su corazón. La verdadera recompensa no es verla caminar, Adrián, murmuró. Es recordar cómo se siente la esperanza. Guárdala bien, porque el mundo necesitará de ella. El empresario bajó la cabeza, sintiendo como algo dentro de él se quebraba y reconstruía al mismo tiempo. Cuando alzó la vista nuevamente, su mirada era diferente, más suave, más humana. Sacó del bolsillo una tarjeta de visita y la extendió hacia Daniel. Si alguna vez necesitas algo, cualquier cosa, dijo con una voz que ya no sonaba a acero, sino a tierra húmeda después de la lluvia, este número te encontrará donde sea que esté. El niño tomó la tarjeta con reverencia, la examinó bajo la luz del fuego antes de guardarla cuidadosamente en el bolsillo de su pantalón, justo sobre el corazón. No hizo promesas de usarla, pero el gesto con que la protegió decía más que 1000 palabras. Afuera, el sol había alcanzado su cenit, bañando el mundo en una luz dorada que parecía bendecir el momento. Valeria, aún en brazos de su padre, sonrió hacia doña Rosario. ¿Volveré a poder correr?, preguntó con esa mezcla de esperanza y timidez que solo los niños conocen. La anciana le guiñó un ojo. Correrás, pequeña estrella. Y cuando lo hagas, asegúrate de que sea hacia algo que valga la pena. Si esta historia te conmovió, no olvides darle like y suscribirte para más relatos llenos de magia, esperanza y segundas oportunidades. ¿Crees en los milagros cotidianos? Déjanos tu opinión en los comentarios. Comenta desde qué país ves nuestro video y cuéntanos, ¿a quién llevarías a ver a doña Rosario? Activa las notificaciones para no perderte nuestras próximas historias. Hasta la próxima, donde la magia y la realidad siempre se encuentran.